Vale. Ya. Bueno, ahí tenemos uno que tuvimos con nosotros, que ahí no lo tuvimos en la obra. Bueno, sí, el de la confederación. Sí, ese punto. Sí. Bien, buenos días. ¿Se oye bien? Gracias por venir. Espero que sea de provecho. Os presento a Adriano Fernández Linde, arquitecto técnico por la Escuela de Granada, actualmente jefe de grupo de Corsán Corbián y gerente de la obra del Campus de la Salud de la nueva Facultad de Medicina. Voy a ser muy breve porque no hay opción a competir con él. Mi objetivo máximo desde que soy profesor aquí es transmitiros la realidad. Yo soy profesor de construcción y entiendo que la realidad es la mejor escuela, la obra es la mejor pizarra y los que se dedican a ella son los mejores profesores. Por lo tanto, os invito a que atendáis porque, bueno, es un auténtico lujo y un auténtico placer estar con él esta mañana. Aparte de ser uno de mis mejores maestros, cuando yo empecé tuve la inmensa suerte de coincidir con él en una obra y a partir de ahí me enseñó para que yo pudiera despegar. Espero que ustedes, como mínimo, encuentren el 50% de la calidad que yo encontré y, básicamente, no escuchen lo que yo digo, escuchen lo que yo oía, que eso es como se aprende. Así que espero que disfruten. Independientemente de todo, es íntimo amigo mío, que es lo más importante. Por lo tanto, espero que sea de provecho. Buenos días a todos. Bueno, la base de este tema, aparte de las exageraciones de Pepe, estaba muy clara que era, antiguamente, ahora tenéis un título que se os da a todos, que pondrá graduado en Ingeniería de Edificación, pero antiguamente había un título que se llamaba Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras. La base de nuestro trabajo siempre ha sido esa ejecución de obras. Últimamente ya en el mercado, nuestro desarrollo profesional puede abarcar muchos campos, aunque todo realmente referido a la obra. Entonces, la parte principal, yo siempre he dicho que cuando estás en la obra y aprendes en la obra, puedes irte a cualquier otro campo porque has vivido todos los factores que vosotros ahora mismo estáis estudiando, aunque a veces no sepáis por qué lo estudiáis, es así. Es decir, vosotros estudiáis una amalgama de asignaturas, no sé si ya mucho más o menos que las que yo estudié aquí, que pasan desde legislación hasta materiales, hasta física, hasta cálculo de estructuras, hasta laboratorio cuando estáis, ¿no? Construcción, todas esas cosas. Bueno, pues todo eso forma parte de una obra. Es decir, cuando llegáis a la obra, todo eso lo tenéis que por lo menos tener opciones de qué va el tema y para aplicarlo en la obra que vais a hacer, ¿no? Con independencia de eso, además, últimamente las obras cada vez se han vuelto más rígidas en el aspecto de que hay muchísima legislación que se le va aplicando cada vez más. Últimamente se intentó refundir todo en el código técnico y por lo menos debéis conoceros. Entonces, todas esas cosas tenéis que tener conocimiento de eso. Sin dejar de señalar también el aspecto de cuánta responsabilidad de ella, y en el tema de legislación estamos, el que está en la obra y es jefe de obra está asumiendo. Muchas de ellas incluso, y lo debéis saber, hasta penales, en lo que es referido a la seguridad de salud. Antes simplemente, pues si tenía un accidente que no era deseable, pues había solamente responsabilidades civiles que asumía la empresa. Y ahora mismo, en función del accidente, incluso sin haberlo, se asumen responsabilidades penales. Esas son personas de cada uno. ¿Bien? Yo voy a intentar daros un pequeño barniz. La última vez que estuve aquí me pareció que fue muy largo, porque claro, este tema es muy amplio. Lo que voy a intentar deciros ahora, que es el título que hay aquí, que es Ejecución de Obras, Gestión y Organización, este tema es muy amplio. Entonces intentaré ser más rápido que la última vez para que podáis ver, por lo menos tengáis idea de todos los temas importantes y que os llevéis, pues,
lo que es una obra, más o menos la idea o el esbozo o el embrión de qué es una obra. Cuando llegamos a esto, la primera pregunta que nos haremos es ¿qué es una obra? Porque esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Entonces, si vamos viendo esto desde un punto de vista funcional, es una fábrica provisional que montamos, con todos sus problemas. Es decir, nosotros, la gente que fabrica coches, monta una fábrica, pero lo tiene todo industrializado, lo tiene todo preparado, ha hecho todas las pruebas del mundo y empieza a fabricar coches después de hacer prototipos, de hacer varias cosas. Bueno, pues una obra te lo encuentras todo por hacer, desde la propia obra hasta todas las cosas que tienes que intentar resolver que la fábrica tiene resuelto. Entonces, en una obra, lo que fabricamos es ficción. Entonces, montamos una fábrica in situ, que además es provisional y eventual. Desde un punto de vista económico, lo estáis viendo ahí, pues es una fuente de riqueza. No hace falta que os diga ahora la situación que tenemos, que mucha gente achaca al tema de la burbuja inmobiliaria y cómo cayendo esas burbujas inmobiliarias han caído todo lo demás. Pero que parezca tontería, es decir, una cosa, está haciendo una obra o está haciendo un edificio, pues si hay un fulano que se ha comprado un piso en la playa, el piso en la playa lo tiene que amueblar, le tiene que poner cortinas, le tiene que poner electrodomésticos, incluso ya se mete y le dice, oye, ¿por qué no compramos un coche nuevo? Vas a la playa. Entonces, afecta a muchísimos sectores industriales, ¿vale? Lo que es la construcción, en este caso, hablando de una obra, ¿vale? Desde un punto de vista sociológico, pues son un juego de intereses, internos y externos, a veces son convergentes y otras veces divergentes. La mayoría de las veces son divergentes, es decir, todos los actores que entran en una obra, desde la parte de la constructora, la parte de la elección facultativa, la parte de la propiedad, incluso los propios operarios, los intereses de cada uno suelen ser diferentes. Es decir, un operario, por ejemplo, pues lo que quiere es hacer lo menos posible, ganando lo más posible, y lo más fácil posible. Entonces, todo eso influye en cómo se desarrollan las cosas y ahora voy un punto más adelante que hay ahora, que es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es nuestra labor desde el enfoque que yo voy a dar aquí, que es desde el jefe de obra, que es la figura más importante en la obra y en la que la carrera se enfocaba en aquel momento, ¿no? ¿Vale? Y el punto siguiente, ¿qué es desde el punto de vista práctico? Pues es un caos que se tiene que ordenar, ¿vale? Se tiene que ordenar mediante protocolo de funcionamiento, programación y planificación de trabajo, organización y gestión de los medios y recursos necesarios, así como intentar combinar los intereses que generan los conflictos para que todo el mundo quede satisfecho, ¿bien? Entonces hay que hacer en un momento de la obra, a veces que sea hasta psicólogo o sociólogo para intentar ver qué pasa y cómo lo puedes solucionar, ¿no? La siguiente pregunta es por dónde se empieza una obra, ¿no? Bueno, cualquier cosa que si os surja una duda, lo que diga, queréis preguntar lo que sea, esto es abierto. Levantáis la mano, preguntáis y lo aclaramos, ¿vale? ¿Por dónde creéis que se empieza una obra? ¿Por crear. Bueno, desde el punto de vista de la obra, o sea, desde tú ya eres jefe de obra, el proyecto ha estado, lo has cogido y te han adjudicado la obra, la vas a ejecutar. ¿Por dónde crees que se empieza? No. Bueno, vale, va bien. La obra se empieza aquí. ¿Vale? Esta es la foto de la caseta de obra que tenemos allí en el campus de la salud. Esta es la caseta del jefe de obra. La obra se empieza aquí. ¿Bien? Lo que tenéis mirando la foto, lo que sería a la izquierda del sillón, es el programa de la obra, que como veis pilla toda la fachada, o sea, toda la pared entera, ¿no? Y lo otro en otro lado son planos, ¿no? ¿Y por qué se empieza por aquí? Pues se empieza por aquí lo siguiente. Se empieza en la mesa del estudio. Hay que estudiarse la obra y revisar el solar donde vamos a hacer la obra, ¿bien? Incluso levantando topográficamente y el entorno que tiene. ¿Y por qué hacemos esto? Hacemos esto porque nos podemos encontrar muchas sorpresas, ¿bien? Y no podemos dar nada por sabido ni por hecho. O sea, a ti te dan un proyecto y tú no puedes dar por conocido que es que el que ha hecho el proyecto, por ejemplo, se ha medido el solar, lo ha levantado y el proyecto encaja y está todo bien. Nosotros en una obra en Málaga fuimos a hacer un acta de replanteo en un solar que estaba rodeado por 3 calles y un edificio medianero y era rectangular. Y poco antes de ir a firmar el acta, pues le dije al encargado, date una cinta, vamos a echar un cintazo al solar. Le faltaban 60 centímetros en cada lado, no cabía el edificio que habían proyectado. Me parece un absurdo, pues así, entonces ya no puede empezar la obra. O sea, eso es un problema que hay que solucionar antes de empezarla, no te puedes meter en dinero y en costes, ¿no?
Vale, cuando tú haces la inspección del solar, ¿qué obtienes? ¿Y qué miras? Si tienes servicios afectados, líneas aéreas eléctricas o de teléfono. Si tienes también líneas subterráneas, hay que mirar si tienes algún pozo, si ve alguna cosa de electricidad, de gas y agua. Una de las fases de esta historia es que todas las compañías le digan, oye, yo voy a hacer una obra aquí, se lo hacéis por escrito en el registro y le digáis, ¿tenéis algún servicio, alguna red enterrada, alguna cosa? Porque tenéis en cuenta que si vosotros metéis la obra, por ejemplo, y rompéis, lo más tonto, una tubería de agua, la compañía va a venir luego, va a arreglarla y os va a cobrar. Y el seguro vuestro de la obra no va a responder. Si tú no has tenido la información antes ni la has visto. Todos son costes de su obra. Luego veremos por qué es importante lo de los costes y las cosas más adelante. ¿Bien? Luego tenéis que ver si tienes servidumbre. Hay cosas que te meten en una obra, otra que tuvimos aquí en Ojíjares, pues había una acequia. El solar estaba todo dibujado, aprobado en el ayuntamiento y todo, y que llevaba prácticamente al lindero de la acequia, incluso la entubaba, llevaba la edificación. Cuando estaba medio empezando, pues apareció por allí un señor, y que era el de la comunidad regante, y dijo que estábamos haciendo, que la acequia esa tenía 2 metros de servidumbre a cada lado de la acequia. Siguiente cuestión, párate, arregla esto porque es un problema, ya no cabe el edificio. Hombre, estas cosas al final se terminan arreglando, la acequia se entubo y todo, pero esto pasa por medio que tienes que negociar con el que tiene el derecho de servidumbre, pasa porque le des pasta, hay que darle pasta para que el tío eso, le entuba la acequia y la deja. Entonces, todas esas cosas, si los veis hay que intuirlas, ¿no? O sea, suelen tener servidumbre acequias, suelen tener servidumbre en los ríos, suelen tener servidumbre en las carreteras, y luego también podéis tener servidumbre en unos casos, en función de estéis servidumbre de paso a otras fincas. Y eso a lo mejor estáis metiendo allí y tú dirás, ¿es una cuestión del promotor? Sí, seguramente, a lo mejor es una cuestión del promotor que no lo ha visto. Pero si tú, en una empresa constructora como jefe de obra, te metes en coste allí, el coste ya luego lo recuperará o no, pero tú lo estás pagando allí el tema, si has metido medios, etcétera, que pagas todos los meses. ¿Eh? Pues si tú esos datos los has sacado antes, problemas que te quitas. Bueno, estado de medianera, acceso y acera. Bien, muy recomendable. Cuando tú haces una obra en un sitio urbano, por ejemplo, en Granada, imaginaros, la acera ya tiene unos años, tiene unos usos, etcétera. Cuando vayáis a pedir la licencia de primera ocupación, va a venir un inspector del ayuntamiento, entre otras cosas va a mirar cómo está el estado de pavimento, etcétera. Y si estás mal, no te va a dar la licencia de primera ocupación, te lo van a echar aquí porque si has roto algo lo tienes que arreglar. Entonces, a veces llegas a sitios, yo he llegado a sitios, que las propias aceras cuando hemos llegado estaban hechas un desastre. Entonces, es muy recomendable, igual que medianeras, de los vecinos. Los vecinos van a aprovechar en un momento dado con la obra de al lado, decir, se me ha rajado la pared del baño, se me ha caído no sé qué, se me ha caído todas esas cosas. Entonces, si vosotros cuando llegáis hacéis un acta notarial con fotos de las cosas, la hacéis y la guardáis. Ya está. Luego, cuando venga lo que venga, la sacáis para utilizarla en su momento. ¿Sí? Os quitaréis problemas. Y dinero. Bueno, dimensiones y limitaciones de los accesos. Importante, la obra dentro de la organización tenéis que organizar por dónde entro, por dónde salgo, dónde hacer vallado, dónde tengo los acopios, etcétera. Entonces, si hacéis ese levantamiento, desde ahí tenéis que empezar a organizar ya cómo queréis hacer la obra. ¿Bien? Coincidencia del solar, lo he dicho antes, dimensiones y niveles. Podéis encontrar que el solar que anda cuando vaya ahí no es el que coincide con esto. Aquí también parece que con Caja Granada, ¿no? Pasó, sacaron a concurso el auditorio de Caja Granada y cuando se hizo la historia alguien midió, a la parcela le faltaban, no eran ni 100 ni 200 metros cuadrados, porque decía que eran por encima de 1000 y pico metros cuadrados, ¿no? Luego, punto de acometida, importante. Vosotros vais a necesitar de servicio y suministro para hacer la obra y además tenéis que prever ya por dónde vais a sacarlo de la propia obra. ¿Bien? Distancia vertedero, esto es importante. Últimamente la normativa de gestión medioambiental, antes se cogían las tierras, se tiraban en cualquier lado y los escombros no lo voy a contar. Ahora ya, entre otras cosas, en casi todos los ayuntamientos, para daros licencia de primera ocupación os van a pedir que habéis gestionado los residuos, que lo habéis llevado a vertedero controlado, que os han dado los certificados, que lo tenéis todo. ¿Bien? Entonces, esto es importante también para el coste. Imaginaros que tenéis una obra, tú has calculado que para hacer tu movimiento de tierra lo va a llevar a 5 kilómetros y resulta que el vertedero más cercano está a 30. Esos son dineros. Entonces, todo eso tenéis que tenerlo previsto y programado. ¿Bien? Bueno, entorno sujeto a estudios arqueológicos previos, importante. Como aparezca un resto arqueológico, estáis muertos. Porque
se pueden tirar muchísimo tiempo y más de importancia. Entonces, sí que hay casi todos los ayuntamientos ya, y sobre todo en zona Granada lo tiene, Córdoba lo tiene, y todos los ayuntamientos, que tienen ya zonas de estudio previo en el que hay posibilidad de que aparezcan restos arqueológicos. ¿Bien? Entonces, debéis saberlo antes de meteros en faena en esta historia, y si tenéis que hacer algún de estos estudios o alguna consulta, pues lo preparáis y lo hacéis previamente, o tendréis, que a veces lo mandan, en Córdoba, por ejemplo, el propio Delegación de Cultura, cuando hace una obra, y como toda Córdoba está sometida a eso, te mandan a un arqueólogo a pie de obra a ellos. De manera que cuando tú estás excavando, si sale algo, lo mira, si ve que no tiene ninguna importancia, te dice que sigue, con lo cual se aceleran las cosas. ¿Bien? Y existencia en el solar de restos de edificaciones anteriores, escombros vertidos, etcétera. Bien, tú te vas a encontrar un solar de una manera determinada y no sabes qué historia ha podido tener ese solar. Si lo has averiguado, a lo mejor te pones a excavar, te encuentras algo. Si puedes, antes de eso, averiguarte por alrededor si ha podido haber alguna edificación antigua que se hayan dejado restos, pues es importante para que lo tengáis en cuenta, ¿no? ¿Bien? Todo esto, y me estáis escuchando un poco hablar de lo que digo siempre de dineros, esto va a tener su influencia en el plazo y coste de la obra. ¿Bien? Cuando estás en una constructora como yo, el enfoque principal, como jefe de obra, es que cumplas plazos y costes. Plazos y costes previstos. Es el negocio. El negocio al final que tú digas, yo invierto unos dineros y tengo que intentar obtener un beneficio. ¿Bien? Entonces, si se te va el plazo, se te van a ir los costes, eso es seguro. Y luego los costes, por otro lado, tienes que intentar controlar los que dices que vas a hacer y vas a tener, ¿vale? Os pongo aquí en mayúsculas que no deberíamos comenzar la obra sin tener todas estas cuestiones analizadas, revisadas, vistas y claras. ¿Bien? El estudio de la obra, el alcance, que hay que considerar, obtener e integrar. Cuando digo integrar es que todo esto es lo que afecta y lo que hay que tener. Tú ves el alcance, lo que es el alcance de la obra, ahora miraremos qué es cada cosa, los recursos humanos que necesita, los recursos materiales que necesita, calidad, plazo, coste, riesgos y estrategias. Esto es un círculo cerrado que se tiene que compartir siempre y es lo que afecta principalmente a la obra. El alcance, esto es lo más tonto, qué obra tenemos que hacer, qué documentación la desarrolla, ver si la misma es adecuada, ver si tiene carencias, si tiene posibles fallos, si tiene discrepancias con normativas, porque todo eso me vale para dos cosas, para ejecutarla bien o para incluso, si no está, por intentar sacar o ver los dineros que le pueden faltar a esa obra. Bien. Recursos humanos, normal. Yo dentro de la obra que tengo, pues tengo que analizar qué gente voy a necesitar para ejecutarla, en función del plazo y de las posibilidades. No hay que caer en la tentación, que a veces se cae mucho, decir, si tengo una obra y con 10 tíos hago X metros, pues si meto 30 tíos, hago esos X más. Eso es mentira. Eso no es verdad. Las cosas tienen su límite, los recursos tienen su límite y os podéis encontrar cosas tan tontas que me diga, oye, yo en una obra, en un momento determinado, puedo tener en marcha, como pasaba en una que tuvimos en la Manjaya, puedo tener en marcha los estructuristas que están terminando, puedo tener albañiles en otra planta, puedo tener los soldadores en otra planta y puedo tener alicatadores en otra planta. Pues si solo tienes 2 grúas para suministrar a toda esta gente, tienes que organizar cuánta gente máxima te va a caber y que a las grúas den abasto con los suministros a suministrar los materiales que necesitan. ¿Bien? Recursos materiales, normal. O sea, ¿qué previsión de necesidad de materiales voy a tener? ¿Qué tengo que contratar? De subcontratas, de industriales, qué maquinaria, qué medios auxiliares. Y dentro de esto es importante hacer un programa de compra y provisionamiento. Si yo en un programa voy poniendo de que ligado al programa de trabajo que luego haga, qué metros cuadrados, por ejemplo, tengo que comprar de terrazo y cuándo, pues ya lo voy preveyendo, porque el del terrazo también lo tiene que fabricar, y con eso también me va a servir para que yo con tiempo suficiente pueda ir pidiendo las ofertas y ajustándole los precios a intentar ver el coste que nos haga falta. Calidad. Esto es importante ya en toda la obra. Cualquier empresa de alto nivel tiene su sello ya de calidad ENOR, y muchísimos organismos ya te lo exigen para poder licitar, para hacer la obra, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de calidad también tienes que prever, y lo hace desde el momento, lo que es la previsión de procedimientos específicos de ejecución, previsión de puntos de control, inspección y ensayo, y las especificaciones de contratación. Esto cada vez más importante,
porque hay mucha gente, y además con la economía, que tú crees que estás comprando el mismo material, pero el mismo material no es igual por algún factor. O sea, te están pidiendo en un momento determinado que pongas un terrazo que tiene que tener un grado de absorción X determinado, otro terrazo que puede parecer igual, no lo tiene, no te vale. Entonces tú tienes que poner claramente qué es lo que quieres comprar, que cumpla la normativa y que cumpla las especificaciones que te han puesto en el proyecto. Plazo. Lo hace ya integrando esto, programa de trabajo, planes de obra, adecuación al plazo contratado, ¿vale? Cuál es el camino crítico y dónde, si puede, se puede optimizar. ¿Bien? O sea, tú te haces tu programa de trabajo, ves dónde sale el camino crítico, estás viendo una serie de procedimientos y cosas, cómo lo vas a hacer, y en un momento dado, pues a lo mejor ves que puedes optimizar algunas cosas, y esa optimización puede ser incluso referida a que aumentes medios determinados, aunque sobre el papel te cueste más, como coste directo, digamos, al final te va a costar menos porque si te lo ahorras en costes indirectos que van ligados al plazo, te interesa. ¿Bien? Riesgo de estrategia, obviamente. Con todo lo que te estudies, esto es una cosa que es un melón cerrado. Estamos hablando antes que hemos abierto una fábrica que hacemos nueva para fabricar edificios. Bien, cuando tú tienes un proceso industrial lo tienes todo estudiado. Aquí te vas encontrando tropezones todos los días. Te pasan tropezones desde que te llueve, que no te llueve, que hay un fulano que te falla, que hay cosas que has sido un poco más optimista, otras más pesimistas. Entonces, dentro de esto, tú tienes que hacer un mínimo análisis de riesgo y decir, oye, aquí me puede pasar esto y esto me puede costar tanto, pero por aquí lo tengo compensado. Y te preparas, si puedes, una serie de estrategias necesarias. Esto se resume en una palabra, muy fácil. La obra la tenemos que llevar nosotros, no que la obra nos lleve a nosotros. Esto es importante. Cuando eres jefe de obra, está eso, tú tienes que ser el que lleves la obra, que se hagan las cosas dentro de lo posible como tú hayas planificado y no que la obra te lleve a ti. Siguiente pregunta, fácil. ¿Qué hace falta para empezar una obra? Bueno, lo hemos dicho, esto es una obviedad, saber qué obra hay que hacer. ¿Bien? Luego los permisos, licencia, permiso de ocupación de vías, licencia de grúa, etcétera. El plan de seguridad y de salud aprobado, importantísimo, esto que he dicho antes, y la apertura del centro de trabajo realizada. Hace mucho tiempo había una cierta holgura en estas cosas, tú podías empezar una obra, te daban un plazo para presentar el plan, hacer el proyecto de trabajo. Hoy no lo hagáis, no lo hagáis. El replanteo de hasta el inicio de la obra, los servicios e instalaciones mínimas con el que tú vas a empezar. Tú el día que empiezas la obra no montas toda la estructura que has planificado que necesitas para hacer la obra, tú montas unos mínimos porque luego la vas completando, ¿no? Entonces, el mínimo serían unos vallados, unas instalaciones provisionales de agua, unos accesos, un poco lo mínimo para poder empezar a moverte. Y la dotación mínima que necesitas de personal. Tampoco el primer día va a meter a todo el mundo. Si tú haciendo una obra, dices, por ejemplo, la que estamos ahora haciendo de la Facultad de Medicina, que no la hace solo Corsán, la estamos haciendo en UTE con UCOP y con ASTA, tú en un momento punta de la obra, pues tendremos 3 encargados, 3 jefes de producción, un topógrafo, etcétera. El primer día no hace falta todo. El primer día con un encargado y el jefe de obra tú arrancas y luego ya vas incrementando el personal. Una organización tipo de la obra a nivel técnico-administrativo, ¿no? Estaría un jefe de grupo de obra, en mi caso, y luego está el jefe de obra. Yo estoy enfocando todo lo que digo a nivel de jefe de obra, ¿no? Y del que van colgando, pues, en un sentido técnico de instalaciones, técnico de seguridad de salud, técnico de calidad y oficina técnica por un lado, y por otro lado, lo que es directamente producción, ¿bien? Jefe de producción con su encargado, jefe de producción con su encargado y así hasta lo que vayan necesitando, ¿de acuerdo? Y la rama administrativa, que es importante que controle costes, facturas, etcétera, ¿bien? A nivel de ejecución, ¿cómo se organiza una obra? Bueno, pues ahí lo tenéis. Hay que establecer, obviamente, acceso y vallado, acometidas, puntos de toma de servicio, ubicación de casetas, ubicación de grúa torre, zonas de acopio, zonas de escombro y puntos limpios. ¿Qué es un punto limpio? Ahora con la normativa de gestión medioambiental, todos los escombros no se pueden llevar a un vertedero controlado. Hay determinados elementos que se consideran residuos peligrosos. Supongo que estaréis dando en alguna asignatura esto de plan de gestión medioambiental, ¿no? Y de estas cosas no habéis dado todavía. Bueno, hay una serie de residuos que se consideran peligrosos, que tienen que ir en un que se llama punto limpio y tienen que ser retirados por una empresa especializada. Botes de silicona, normalmente son cosas que llevan disolventes, productos químicos, restos de combustible. Eso no puedes echarlo en un contenedor, ni se lo puede llevar a un camión, ni nada de eso, ¿eh? Y señalización y protecciones colectivas.
obviamente, tú tienes que señalizar en el plan de tema de seguridad muy bien la obra y establecer las protecciones colectivas mínimas que necesitas y mantenerlas y complementarlas en el tiempo conforme se desarrolle la obra. Adecuarla a la obra que estáis haciendo en cada momento, claro. Un esquema tonto de ejecución de obra. El inicio está ligado un poco, planificación, ejecución, seguimiento y control, finalización, entrega y el cierre de la obra. Ahora vemos qué es cada cosa. El inicio, lo podéis ver a nivel documental, se inicia con la entrada de planteo. Marca el plazo, que marca desde cuándo nos van a contar para que nosotros acabemos la obra. Y ese acta de planteo puede ser total o parcial. Bueno, imaginaros, como hemos dicho antes, que en una obra determinada tenéis un problema, que aparece alguna cosa que hay que estudiar. Bueno, se puede empezar una zona de la obra con un acta de inicio parcial y la otra la dejas supeditada o suspendida hasta que se solucione ese problema y ya la haces completa. ¿Bien? Nosotros a nivel real hemos empezado con los trabajos previos ejecutados, ¿no? Ya estamos hablando en plan práctico y no en plan filosófico, como he dicho antes, los trabajos de los vallados, etc. La planificación, bien, esta es la parte muy importante, a lo mejor me desarrolla mucho, porque al final la planificación que hagamos nosotros de la obra es el guión por el que nosotros nos vamos a mover para fabricar eso. Entonces, es importante que se le dedique tiempo, que seamos consecuentes con ella y la hagamos lo mejor que podamos. ¿Bien? La planificación la tenemos técnica económica, coste-resultado y, como digo, aquí va a ser guión, la hoja de ruta por la que se tiene que ejecutar la obra. ¿Vale? Marca por dónde comenzamos, por dónde terminamos, por qué caminos y por cuáles etapas, qué va delante de, qué va detrás de, con cuáles y cuántos recursos y las estrategias necesarias para obtener eso. De un buen estudio, como digo yo aquí, surge después una buena planificación. De no ser así, lo que va a ocurrir es que la obra de ejecución, como he dicho antes, será la que nos lleve a nosotros, no nosotros lo que llevemos la obra. ¿Bien? Con una buena planificación los problemas de riesgo son menores y medidos. ¿Bien? Tiene que ser realista y se deben evitar posturas optimistas y pesimistas. ¿Por qué? Si nosotros trabajamos en una empresa como yo y digo que una obra voy a ganar lo que no hay escrito y mañana cuando la realidad de obra me salta a los ojos y estoy perdiendo me ponen en la calle. Pero es que por contra, si soy muy pesimista y digo la obra pierde un montón de dinero, lo mismo la empresa decide que no le interesa ejecutarla. Con lo cual también estoy en la calle. ¿Bien? Entonces, las planificaciones tienen que ser realistas. Hay gente y hay a veces existe la tentación de decir, si yo digo que pierdo y luego gano, pues queda muy bien. ¿Vale? Esa tentación existe. Yo digo que la obra pierde 10 y luego con 4 cositas que yo sé que no los pierde, pues lo he sacado, pues se queda muy bien. No, porque Samo dice que pierde 10, el que está por encima tuyo, que es el que gestiona otras cosas, te dice, pierde 10, pues no nos interesa hacer la obra, la abandonamos, nos cuesta menos dejarla. ¿Eh? Bueno, como digo aquí, para realizar una buena planificación hay que partir del estudio previo, ese que habéis hecho antes en la caseta de obra que os enseñaba antes, y sobre el mismo se va afinando. ¿Bien? Que es importantísimo, lo pongo ahí marcado mucho. Es importantísimo hacer unas mediciones completas y fiables. ¿Por qué? Bueno, vosotros si hay que distinguir dos cosas en este aspecto de medición entre lo que es una obra pública y una obra privada. En una obra privada normalmente a ti te han dicho que le ofertes la obra, le has dado un listado de partidas a las que tú le has puesto el precio a esas partidas, con lo cual tú si te has equivocado, pero tú teóricamente todas las partidas tienen un equilibrio. Un equilibrio de coste y un equilibrio de cuál es el resultado que tú esperas obtener por ella. Bien, cuando tú coges una obra pública, los precios te vienen dados en el proyecto que te han dado. Y tú lo único que haces es ofertar una baja sobre esos precios. Entonces vosotros imaginad, por ejemplo, que en esa obra pública tenéis una partida de 100 metros cuadrados, que el precio es muy malo, pero como es una partida mínima dentro de todo el presupuesto, pues no pasa nada. Si esos 100 metros cuadrados, en la verdad luego son 10.000 metros cuadrados, lo que han metido es una ruina tremenda. Y al revés, si el precio de esos 100 metros cuadrados es muy bueno y hay más, es fantástico, ganáis un montón de dinero. Es más, si podéis, lo que tenéis que intentar hacer es todos los metros cuadrados que podáis de eso. No sé si habéis cogido el matiz. Cuando tú mides,
y sobre todo en obra pública, que es lo que estamos hablando, estás detectando esas cosas. Tú te has puesto a medir, estás detectando que donde tú tienes estudio en el que momento podías decir que cuando te lo han pasado, que esa obra podía enfocar a un sitio, te puedes encontrar que al medir realmente el estudio te salga mejor o se te vuelca al contrario, porque tienes esas partidas. ¿Qué pasaría en ese caso, como hablo antes de estrategia? La obra se puede hacer y a lo mejor no interesa a la empresa dejarla. Entonces, ¿qué es lo que hace? La estrategia que tenéis que marcaros es que esa partida mala debéis de intentar cambiarla. Sustituirla por otro, modificarla. Tenéis que gestionar eso. También puede pasar otra cosa. Vuestro departamento de estudio, o sea, una empresa grande tiene un departamento de estudio. El que licita la obra la cogen y te la dan a ti a ejecución. Imaginad que vuestro departamento de estudio ha cogido con un cliente privado y ha firmado una obra a precio cerrado. Las mediciones las has hecho tú y las han podido encargar en la calle. Cuando te llegue la obra tienes que medirla. A ti te van a pagar solo y exclusivamente lo que hayan firmado. Imaginaros que todas las mediciones están mal y a todas las mediciones le faltan metros cuadrados. Con metros lineales, lo que sea. Sobrecostes. ¿Que le sobra? Cojonudo. Dinero que te encuentras. No le suelen sobrar. Para hacer una estimación de costes, importantísimo. Esto entra en cosas de cómo se ejecutan las cosas. Si yo quiero decir cuánto vale una cosa, lo primero que tengo que saber es cómo se ejecuta. Cuando vosotros estáis viendo descompuestos, si lo estáis viendo ya mediciones y presupuestos, básicamente ahí viene una idea de cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, si yo quiero de verdad estimar cómo se hace un coste y darle el coste a esa partida, lo primero que tengo que saber es cómo se ejecuta esa partida, para que no se me olvide nada, ni que tampoco le vaya a echar cosas de más que me lo incremente artificialmente y no haga falta. Bueno, la planificación técnica sería la planificación económica, ¿vale? Para prever y ordenar mes a mes y en qué mes cuánto vamos a producir, ejecutar y cuánto y cuáles recursos que nos cuesta y que nos rinden. Dentro de ello, bueno, yo he puesto aquí una estructura que es bastante común de costes, que sería lo que son costes directos, la mano de obra propia, los materiales que consumimos, la maquinaria directa. Luego hay maquinaria directa e indirecta. ¿Qué es una maquinaria directa? Aquella que influye directamente en la unidad que voy a ejecutar. Lo más claro del mundo es un movimiento de tierras. Es lo más claro del mundo. O sea, yo lo hago con una pala cargadora y unos camiones y los míos, pues es maquinaria directa. ¿Qué es una maquinaria indirecta? Imaginaros que yo también tengo esa misma pala, pero la tengo allí porque me está limpiando escombros, me está quitando 4 cosas, entonces ya no es directa, porque la tengo para hacer muchas cosas y además para diversas partidas, ¿no? Una grúa normalmente es maquinaria indirecta. ¿Por qué? Porque la grúa no solamente afecta a la estructura, afecta a la bañilería, es decir, en muchas partidas, ¿no? Subcontratas industriales que tienes que contratar, útiles y medios auxiliares directos, esto viene igual ligado a la maquinaria. Hay partidas específicas dentro del proyecto, lo podéis tener, imaginaros que tenéis que montar un muro cortina. Y para montar ese muro cortina, bueno, sabéis lo que es un muro cortina, ¿no? De vidrio, tal. Bueno, pues para montar ese muro cortina a lo mejor necesitáis poner un andamio tipo bimástil o monomástil exclusivamente para eso. Entonces es un medio auxiliar que es ya directo, porque solo se va a utilizar para eso. ¿Bien? Y resto costes directos. Bueno, estos costes directos hay muchas cositas de consumibles pequeños que se van metiendo, de temas de ferretería, etcétera, y ahí es como un cajón de las cosas pequeñitas de sastre que se mete todo ahí. En los costes indirectos tenemos por un lado la estructura de obra, que es el personal indirecto. Este personal indirecto no solamente es personal de supervisión, sino imaginad que si tenéis gruistas propios vuestros que atienden a muchas labores de la obra, es personal indirecto. Una relación igual que la maquinaria, ¿no? Bueno, viajes, comida y locomoción, si hay gente que se le pagan comidas, si se le pagan desplazamientos, etcétera. Atenciones, hay que atender al cliente, es decir, facultativa, le invita a comer, un día lo invita a tomar café, hace una puesta a bandera, una primera piedra, pues lo pones ahí. Comunicaciones, y nada, pues yo creo que no hace falta que lo explique lo que es, ¿no? Gastos de oficina, alquiler mobiliario en seres, vehículos que puede tener la obra. Otro gasto de estructura de obra, estamos como siempre hay cositas sueltas que los tienes por ahí, ¿no? Conservación y mantenimiento, bueno, eso es importante. Esto es lo que pasa. Cuando tú haces la obra y estás teniendo tus costes indirectos, tú has hecho tus instalaciones para hacer esa propia obra, pero esas instalaciones hay que conservarlas y mantenerlas. Es decir, si tú has hecho una instalación eléctrica, mañana ha pasado 14 días, ha cortado un cable, tú tienes que dándole vuelta y tienes que conservarla. Entonces tienes que intentar dotar costes y tenerlos previstos, ¿no? Multas y sanciones,
no puede caer en cualquier momento, con lo cual lo tienes que también tener ahí programado. Y gastos de fianza. Antes hemos hablado que va a hacer una obra, pues hacen falta pagar algunas tasas y en algún momento dado también, si estáis en la ciudad, como he dicho, pues os pedirán que depositéis una fianza para atender luego esas cosas, como he dicho, de calle, etcétera, ¿no? Las fianzas no son gratis. La fianza del banco, si tú le has pedido un aval, te lo va a cobrar. Te va a cobrar un porcentaje todos los meses y esos son costes que se meten en la obra, ¿no? Gastos de inicio de obra inmovilizados. Bien. Esto es una cosa que se amortiza con el tiempo conforme se desarrolla la obra. Tú al principio de la obra haces una inversión muy grande, has puesto vallado, imaginaros que incluso habéis podido hasta montar una presa, por ejemplo. Para hacer la presa esta que hay bajando por la playa, tuvieron que montar unos brondines. No sé si sabes lo que son unos brondines. Bueno, son como un funicular que se pone en dos extremos, ¿no? Y lleva un cable. Y de ese cable cuelga como si fuera una grúa gigantesca. Entonces se lleva un cazo colgado y ese cazo puede coger a lo mejor 3, 4 y 5 metros cúbicos de hormigón. Y se hace esos cables se hacen justo en la traza donde vas a hacer la presa. De manera que llega el hormigón, entonces se va moviendo por la presa y va soltando el hormigón. Entonces, esa instalación vale muchísimo dinero. Y tú llegas el primer día, la montas y la pagas. Y luego la vas amortizando conforme desarrollas la obra. Entonces, son instalaciones de obra e inmovilizados, ¿no? Utillaje que tú también tienes, lo tienes que amortizar. Equipos informáticos, al final, todo esto son, cuando a ti se te gaste, tendrás que reponerlo. Entonces, tú lo tienes que dotar, lo vas repartiendo en la obra, ¿no? Aplicaciones informáticas, mobiliario de oficina, son todo lo que tú montas y necesitas para hacer esa obra y que necesitas ser amortizado. Gasto fin de obra, 3/4 lo mismo. Yo para irme de la obra, lo mismo me ha costado venir, me va a costar menos, pero me cuesta irme. Si yo tengo que desmontar los brondines que hemos hablado antes, pues también me cuesta desmontarlos. Y desde el principio tengo que tenerlos estimados y dotados esos costes. Bien, tengo que hacer una limpieza de obra al final. O sea, yo cuando termino la obra, si hemos hecho este salón de actos, yo no termino de el polvo, lo tengo que limpiar para entregárselo al cliente, ¿no? Liquidación de obra. Casi todas las empresas grandes, bueno, yo antes de esto digo una cosa, la estructura que yo estoy poniendo aquí es muy normal. Cada empresa luego pues tiene algunos matices, algunas diferencias. ¿Bien? También yo te lo cuento aquí, lo cuento desde el punto de vista personal y profesional de mi experiencia. Luego hay factores y matices en cada empresa que los miran de otras formas, ¿no? O sea, yo, para que tengáis en cuenta una cosa muy tonta. En mi empresa, por ejemplo, a nivel de personal, los costes de personal se dotan todos los meses, no solamente con el coste del sueldo más la seguridad social, sino se dotan con una provisión de despido. Porque al final, en un momento dado, a este señor, siempre, en un momento dado se acaba el contrato con él. Y cuando se acaba el contrato hay que indemnizarlo. Yo sé que hay otras empresas que solamente meten como costes de personal lo que es el que va corriendo mes a mes, de seguros sociales y de sueldos. En la mía parte no es otra cosa. No solo se provisiona el tema del despido, sino que mensualmente se provisionan las pagas extras y las vacaciones. Por lo cual tú tienes un coste real todos los meses. No te encuentras sorpresa el mes que si se ha ido o le ha venido la paga extra, tienes un coste doble, pero no es un coste doble. Si tú ya lo tienes proporcionado y lo tienes puesto, ya lo tienes considerado, ¿no? Bueno, fin de obra, es que me paraste una cuestión. Los gastos fin de obra es lo siguiente, tú entregas la obra, pero mañana la obra que empieza a funcionar puede tener problemas. Te pueden pedir a reclamarte, oye, tengo aquí un problema, me pasa aquello, esto no está, que está dentro de calidad. Entonces, me para esto de decirle que todas las personas lo hacen y casi todas las de un cierto nivel sí lo tienen. Nosotros solo hemos provisionado un 1% de la ejecución de la obra para atender las cosas que en el periodo de garantía te puedan presentar y atenderles y arreglarlas. Si no lo haces, cuando te llamen, resulta que sacas dinero de otro lado para arreglarlo porque te va a costar. Costes financieros, obviamente, que no te paguen o que tú tengas que buscar financiación, dinero para hacer la obra mientras que te pagan, pues eso tiene un coste. Tasas externas, bueno, hay determinados organismos que te cobran tasas. La Diputación de Granada cobra, le llama tasa de inspección, entonces de cada proyecto, cuando te hace una certificación, te deduce un porcentaje. Tasa de ensayo, en este caso, por ejemplo, la obra que estamos haciendo de la facultad, que ha dicho Pepe, pues la universidad nos descuenta un 2% de cada certificación porque ha contratado
a un consulting externo para que lleve una especie de control de calidad, pues todas esas tasas tú las metes ahí, que son costes que se suman a la obra, ¿no? De liquidación retirada hay otras tasas, hay muchísimas de estas. Y luego tasas de estructura. Están los seguros que todas las obras tienen que tener, ¿no? Seguro de responsabilidad civil y el todo riesgo de construcción, obligatorio. Y luego la propia empresa te carga otras tasas porque tú estás en la obra, pero hay por encima tuya una superorganización que también tiene un coste. ¿Cómo se amortiza ese coste? ¿Cómo lo tiene? Metiéndote un porcentaje sobre la producción de la obra. Y tú la tienes que dotar los costes. Una programación. Esta es el planning de trabajos. Es un proyecto de la Facultad de Medicina. ¿Bien? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 A1 pegados. ¿Bien? Aquí están todos los recursos, etcétera. A pesar de esto, luego, la obra es una cosa viva, ¿eh? O sea, lo que no tienes previsto y lo tienes todo, te pasa. Bueno, pues hay que ser ágil para intentar arreglarlo, pero para que os den una idea de lo que estamos hablando de la planificación y de todas las cosas. Seguimiento y control. Bueno, lo acabo de decir. La planificación perfecta no existe, como tampoco existe la obra perfecta, obvio, ¿no? La obra es un ente vivo, afecto de muchos factores, interferencias, intereses y errores, ¿no? Si existiese la planificación perfecta, es obvio, haríamos la primera y ya no tenemos que hacer más. Por eso la planificación y la obra necesitan de seguimiento y control, que es lo que estamos aquí. Tú, sobre tu planificación, tienes que llevar un seguimiento y tienes que controlar, ¿no? Seguimiento, para verificar que estás haciendo lo que has previsto y, de no ser así, ver qué medida, qué causa y actuar. Y el control, que se está haciendo lo previsto. Igual manera, si no se está haciendo, ver por qué y arreglarlo. La siguiente fase, que estamos llegando ya al final de cómo sería un poco la obra, sería finalización-entrega. Bueno, a nivel documental, con el acta de recepción provisional, has acabado, positiva, ¿eh? Ahí está hasta recepción negativa, positiva, y luego la positiva puede ser con reserva o sin reserva. El acta abre el periodo de garantía de la obra y a nivel real la obra se finaliza cuando ha realizado todos los repasos, recogiendo el acta de recepción, retirado todas las instalaciones, todos los equipos, todos los acopios que ha hecho la obra. Y el cierre de la obra, porque cuando terminas no has terminado, es que estos factores, cuando se termina, cuando se acaba, bueno, pues no se ha acabado. El cierre a nivel documental es con la firma del acta de recepción definitiva o cumplir el periodo de garantía. Y a nivel real, cuando haya atendido en ese periodo de garantía, lo que hemos dicho antes de liquidación de obra, todas las reclamaciones que hayas recibido del cliente y hayas cobrado. También te puede pasar que has terminado la obra entregado y no te han pagado. La obra sigue abierta a nivel documental, porque hasta que no te eso es un tema abierto, ¿no? Y has recuperado avales y retenciones, también obvio. Cuando haces obras oficiales, tú depositas avales de garantía de que vas a hacer la obra y a veces cuesta un mundo que te los devuelvan. No sé por qué, pero cuesta un mundo. Y ahora os voy a poner, si queréis, una peliculita. Bueno, ¿sobre esto queréis preguntar alguna cosita o algo, no? ¿Sí? ¿Os habéis enterado de todo? No me puedo creer. Bueno, esta es la obra que estamos haciendo. Aquí hay un montaje un poquito que veáis el tema. ¿Qué pasa? Olvidad copia. ¿Este es pirata? Mejor cortamos, ¿no? Porque, pero de validad ahora que todo. Por aquí, como veréis,
para hacer esto. Aquí teníamos 10 grúas montadas en este momento, en la obra. Después se han ido quitando. Aquí es que estuvimos un tiempo parado y el cabrón del este me la ha metido y todo eso. El Javier Calleja me la ha metido este. Bueno, la parte esta que se ve, llega a estas alturas, aquí ya veréis salir las torres, ¿no? De lo que está saliendo la carretera. Y luego ya, si queréis, aquí tenemos esta, la presentación lateral, que ve un poco también. Esto cuando empezamos cimentación. Están todas tomadas del mismo punto y veréis un poco cómo se va saliendo el desarrollo de la obra para adelante, ¿no? Aquí ya estaba la parte de las barras. Bueno, la obra esta se conforma de 3 torres y 3 barras que llevan. La parte de la barra se estaba ya haciendo la cubierta, que es lo que veis negro por un lado, y además fijaros que está en 3 fases diferentes, ¿no? La parte, digamos, de la izquierda se estaba dando la imprimación, la parte de central estaba con la tela y la parte de la derecha ya se le estaba echando el chino, ¿no? El desarrollo de esa cubierta. En las torres, pues, van en 3 fases. Veis que la torre primera está hormigonada. La torre de la derecha se está montando armadura y la torre de la izquierda se está empezando a montar forjado. Ya hay más. Bueno, pues yo por mi parte... Sí, dime. El jefe de obra con respecto a la constructora. A ver. Todas. Jefe de obra culpable todo. Bueno, común te puede contar muchísimo. Bueno, es importante. El jefe de obra al final es Superman. O sea, es un tío que tienes que saber. Vosotros que estáis de obra tenéis que saber de legislación, de construcción, de estructuras, o sea, de cálculo de estructuras, de materiales, de saber tratar con la gente, de normativa. O sea, lo que pasa es que tú, digamos, estructuras tu equipo dentro de función de obra para que haya gente también que, bueno, de instalaciones, obviamente, que te vaya asesorando, ¿no? Entonces, problemas, bueno, depende de cómo lo quieras enfocar. Yo este tema que yo he puesto aquí está enfocado de lo que sería un jefe de obra en una empresa constructora, ¿bien? No interpretar al jefe de obra como alguien que es un director de obra, que es distinto, como si ejerciera ahí el desarrollo liberal de la profesión, ¿no? ¿Vale? Entonces, los más comunes que tú te puedes encontrar son de problemas que resuelve. Bueno, incumplimiento de la gente, ese es el más común.
cumplimiento de la gente en el aspecto de que materiales que tú prevés que llegan un día no llegan, elementos que has quedado que sean de un tipo no son lo que has contratado. Eso suele ser lo más común. Todo eso es, al final, es lo que tú intentas ligar, que la gente cumpla y firmas contratos. Los contratos la mitad de las veces son una cosa que tú guardas allí y aunque lo firme vaya a creerte que el tío lo va a querer cumplir. Mañana te viene un tío y no me salen los números, esto no me viene bien, y no se puede caer en la tentación, que pasa mucho, que creyendo que si tú has firmado un contrato, imagínate con un subcontratista, un industrial, que es que eso es ya palabra de Dios y lo va a cumplir todo el mundo. Eso es mentira. Es más, a veces tú mismo tienes que estar pendiente, porque el problema va a volver a ti, de que si hay alguien que estás viendo que no está haciendo las cosas correctas o que el personal incluso que tiene la obra no vale, no vayas a dejar que no pasa nada porque ese es su problema. No, el problema es tuyo. Porque van a pasar dos cosas. Tú te vas a atrasar. Y el segundo problema que va a pasar es que el tío dice, no me salen los números, pues no te pago más, pues yo no pago a la gente y la vas a pagar tú. O sea, una empresa constructora es responsable, solidaria y subsidiaria de las nóminas y de la seguridad social de los operarios de los subcontratas que tengas. Entonces, no caiga en la tentación de decir, si el tío no le salen los números, que se joda. No, no, te estás jodiendo tú. También a veces tienes que estar pendiente de decirle qué haces, no he hecho los metros, este tío no vale, quítame a este, en fin. Esos son los más problemas más comunes. Y luego ya cualquiera que se te ocurra. O sea, a mí me ha pasado de todo y me pasarán más. Es decir, te pasa un problema en una obra y dices, la siguiente, este no me pasa, no, te pasa otro. O sea, eso es así. ¿Bien? Dime. Sí. Bueno, yo intentaría, lo que pasa que ahora el mercado está complicado. Yo intentaría, antes de enfocarme para cualquier sitio, estar en una obra. Lo he dicho, creo, antes al principio. Intentaría estar en una obra, ¿por qué? Porque ahí es donde se aprende todo lo demás. Es decir, tú te puedes meter mañana en un laboratorio con toda calidad. ¿Bien? Voy a empezar por otro, voy a poner un ejemplo. Cuando salió la Ley de Ordenamiento de Edificación, la LOE, y salieron las figuras de las empresas de seguros para el tema del seguro nacional, en todas las obras, aparte de llevar el control de calidad que tú llevaras, la gente del seguro mandaba a técnicos para controlar la ejecución, de manera que si no lo hacían, no tenían los determinados informes, no te terminaban de asegurar la obra. ¿Bien? ¿Qué pasó? Muchísimas veces. Que te mandaban a gente que acababa de salir de la... En aquel momento hubo un mercado grandísimo, había gente que en la escuela venían a buscarlos para eso y para un montón de cosas. Entonces te mandaban gente a la obra a controlarte la ejecución y te encontrabas con unos problemas terribles porque no sabías lo que era una obra. Entonces te podías encontrar que estaba haciendo un forjado y que te llegaba a revisar una armadura y te decía, la armadura está mal puesta. ¿Está mal puesta por qué? Y estabas hasta a lo mejor interpretando mal una norma. Y te tenían para un forjado. Entonces, ¿por dónde se empezaría cualquier oficio para mí este del que estamos hablando? Si se puede, estando en una obra y viendo lo que hay. Hombre, aquí tenía un compañero que estuvo con nosotros, becario, viene de otro sitio. Yo creo que el tiempo que estuvo allí le valdría para aprender algunas cositas. Bueno, si no da vergüenza de caer, no lo siento, macho, ya. Bueno, Vizcaíno venía de la parte de formación profesional y también hemos tenido otros allí. Vino con una beca, lo tuvimos allí un tiempo y él puede decir un poco si realmente el vivir ese día a día en la obra le valió o no. Cuando tú vives eso ya te vas para cualquier lado. O sea, la obra es el tronco común de un árbol. Y luego ese árbol, que es la edificación, la construcción, tiene muchas ramas. Tiene la rama de un laboratorio de control de calidad, puedes tener la rama de irte a un estudio a hacer proyectos, a hacer mediciones, la rama de ponerte de profesional libre a controlar, pero si tú aprendes la obra de verdad, te vas a cualquier rama en cualquier momento y sabes, porque has tenido que aplicar todo lo que viene de la rama del control, lo has tenido que aplicar ahí en la obra, en ese tronco. ¿Vale? No sé si te respondo a la pregunta de Pepe. Dime.
Vamos a ver, tú no solicitas nada porque viene nuevecito. No. No, mira, el desarrollo normalmente nadie empieza a jefe de obra directamente. Eso fue todos los problemas que existieron con este boom pasado de la construcción. Hubo gente que directamente lo venían a sacar de la escuela, no solo de esta, sino de ingeniero de camino, a veces sin terminar, y decía, venga, tú eres jefe de obra. O sea, no voy a contar historias, ¿no? Entonces, en una empresa con un desarrollo de un cierto nivel, la gente puede empezar de becario, después pasa de ayudante de obra, después de ayudante de obra pasa a jefe de producción, y si luego además se ve que es bueno, ya pasa a jefe de obra. Pero no pasa tampoco en función de qué nivel de obra, y me explico. Si tú un jefe de producción bueno y lo va a hacer jefe de obra, no le va a dar una obra de 40 millones de euros. Intenta dar una obra que dice, esta la puedes robar, venga, se lo doy, que se vaya desarrollando. ¿Bien? ¿Vale? Un ayudante de obra, al final, es alguien que lo tiene allí y le dice, mídeme esto, mídeme aquello, y el tío está allí mirando, mírame tal cosa allí, a ver si están haciendo aquello, ¿vale? Mira a ver si el tío de la zanja ha puesto los paneles de intubación o no, a ver si me está... y ya va andando y va mirando las cosas, etcétera, ¿no? Entonces tú ya te vas desarrollando. Cuando llegas a jefe de producción, tú ya tienes una implicación más directa en la obra, pero lo que es viendo, dentro de la planificación que se ha hecho, organizando tajos, viendo que se cumplen, viendo que cumple la producción, haciendo proformas para pagar a los subcontratistas, midiendo a los subcontratistas para pagar, midiendo para cobrar, etcétera. Y cuando llega jefe de obra, aparte de hacer todo el rollo que tú controlas eso, lo que está ya es que tú contratas a la gente, haces el tema de contratos, estás teniendo relaciones con la propiedad y con la dirección facultativa, estás gestionando ya, de lo que estamos hablando, la obra en sí como una empresa. ¿Vale? Dime. Espabilación. Sí. Es que son todas. Es que es lo que he intentado deciros antes cuando empezamos el tema. Vosotros estáis dando aquí un montón de asignaturas que a veces creéis que no valen. Entonces, es que todo en un momento de la obra os hacen falta y lo vais a tener que aplicar. Hombre, si tú me lo pones así y dices, mira, pues para mí lo más importante al final, pues digo, mira, sumo construcción con costes, mediciones y tal, y me he quedado, ¿no? Porque si a lo mejor estás planificando una cosa y lo estás haciendo mal porque no están teniendo en cuenta que no cumple la normativa, imagínate, pues ¿para qué te vale lo que has hecho? No te vale para nada, ¿no? Entonces, yo te voy a intentar responder de otra manera. ¿Cuáles serían las cualidades más necesarias para hacer esto? Aquí hay que intentar ser listos. En este oficio hay que ser listos. Hay que ser listos, espabilados, ágiles. Aquí puede venir el tío más cerebrito del mundo que se pone aquí y a lo mejor el tío más cerebrito se sabe de memoria cualquier historia y se puede empastillar en una cosa en el que dice, pues si esto no tiene importancia, déjalo pasar, vamos a tirar por allí, somos prácticos y salimos del problema. No sé si me explico, es decir, hay que tener capacidad de negociación, de sacar las cosas, o por ejemplo, vamos a ver, tú has puesto un procedimiento para hacer una fábrica ladrillo de una manera determinada. Entonces te va a la obra y resulta que hay un fulano que la está haciendo de otra manera, y no es incorrecta, es de otra manera. No te paras a decirle, me va a hacer esto por cojones así. Si también es correcta, le dices, ¿por qué no lo ha hecho de otra forma? Y a lo mejor lo escucha y te explica. Pues mira, lo he hecho por esto. Y dice, joder, pues lleva razón. Entonces, déjalo. O sea, si está bien, o sea, hay distintas maneras de hacer las cosas bien. Es más fácil dejar a un tío que lo hace, preguntarle al revés, ¿cómo vas a hacer esto? Pues yo he pensado hacerlo de esta forma. Y dices, vale, y tú lo has pensado de otra. Entonces, hay que ser listo porque dices, no, ¿para qué me voy a pestillar? En decirle a este tío que lo haga como yo quiero, que a lo mejor no lo he hecho nunca, así como me está diciendo, para él es más fácil y además también está bien. No sé si intento responder, ¿vale? Son las dos, de todos los que estáis. ¿Algo más? Dime. Mira,
te voy a responder de dos maneras. Esta vez la crisis ha venido demasiado, muy gorda, ha pasado mucha. Yo te puedo decir en mi conocimiento profesional que toda la gente buena, ahora ya sé que hay gente buena que no está trabajando, yo te puedo decir que toda la gente buena y válida nunca le ha faltado trabajo. ¿Bien? Entonces, nosotros, a nivel de la empresa mía, que es Corsan Corviam y Salud Corsan, nosotros ahora mismo estamos en 26 países, me parece. Tenemos obras en países muy raros, en Togo, en Angola, en países muy extraños, luego en Sudamérica y tal. Como irte para algún sitio, hombre, yo diría que la parte de Sudamérica ahora mismo es la que tiene una cierta relevancia, más facilidad de idiomas, etcétera, y hay compañeros míos, por ejemplo, que están en Fomento de Construcciones y Contratas, que se están instaurando bastante bien en Fomento de Construcciones y Contratas, lo que es Brasil, Panamá y Argentina, y están bastante bien. México hay zonas raras, México hay zonas extrañas, y quiero decir extrañas que si vas por la parte de unos compañeros nuestros que están haciendo cosas pegados a Chiapas no pueden salir del hotel, porque pasa la gente, la policía pasa con pasamontañas en unos Pickup con los M16 apuntando para abajo, porque hay guerrilla, en fin, es que se suman muchos factores. Entonces yo diría que, bueno, Sudamérica. No, no te creas, no te creas. No, no, no te creas, no te creas. No. Al final las normas que tenemos, mira, voy a poner un ejemplo. Aquí se saca una norma de ventilación y se sigue aplicando que es una norma muy tonta, que es el tema de los shunts estáticos. Esto aquí no funciona. Esto es un invento de los países del norte de Europa, porque las casas están calientes y fuera hace mucho frío. Entonces nada más con eso sale el aire. Aquí muchas veces los shunts no funcionan y te ponen otros porque aquí a veces hace más calor en la casa, o sea, más calor fuera que dentro de la casa, con lo cual en verano no sale, porque en verano, fuera de la casa hasta 40 y tantos grados no sale, ¿no? Entonces, no os creáis que eso. Y además os digo otra cuestión. Yo he podido tener contacto con técnicos de otros sitios. En este caso, una obra que hicimos en Istán, y era de capital judío, y entonces venían técnicos, unos de Israel, otros de Holanda y otros de Inglaterra, que eran ingenieros, unos de camino, otros de otro tipo y tal. Yo os puedo decir una cosa, no tenemos nada que envidiarle, ¿eh? O sea, nada. O sea, tenemos a veces tenemos el complejo de que parece que todo lo que hay de fuera es mejor que lo nuestro, y no es verdad. Yo desarrollamos la obra, es más, le podíamos dar clases en algunas cosas a ellos, y sobre todo eso que te he dicho, de ser práctico, de saber desarrollar las cosas, de ser ágiles, de no quedarme en una historia de por qué, o sea, le podíamos, no tengamos esos complejos, no, os digo de verdad que no tenemos nada que envidiarle y ya por trato personal y viendo los contactos que he podido tener y lo que he visto, ¿eh? Más. Bueno, vamos a ver. Son dos campos distintos, ¿bien? Yo al final también he hecho rehabilitación y he hecho restauración. Hombre, tiene factores comunes y otros que no. Si tú puedes empezar en obra nueva, empieza, porque aprendes muchos temas y lo que pasa es que la rehabilitación lleva particularidades. Entonces, ahí sí que los desarrollos de las cosas son más delicados, ¿vale? Más delicados y con menos, digamos, volumen de las cosas que tienes que hacer, etcétera, ¿no? Es un campo muy interesante, el de la rehabilitación y la restauración es un campo muy interesante. Es más, gente que estudió conmigo está trabajando y lleva desde que salió y terminó de la carrera, trabaja con Pedro Salmerón y el hermano, que son los que restauran todo el tema este de la catedral y la capilla real, etcétera. Pues Piedad, compañera mía y otra más, se metieron en ese tema y ahí siguen hace un montón de tiempo, ¿no? Es un tema interesante, si puedes. Es interesante. ¿Sí? Lo que pasa es que te quedas muy centrado en eso nada más. ¿Sí? Más. Es que tú lo planteas como profesional liberal.
Ni idea. No lo sé, porque como nosotros yo lo que me muevo es en el aspecto de constructora, lo que sí os digo es una cosa. Lo que sí están valorando un poco más, pero es un tema de experiencia y sí que lo encuentro raro que la figura nuestra todavía es extraña. ¿Eh? Entonces, en países sudamericanos van pidiendo gente, les suena más la figura de ingeniero de caminos. Esta no la terminan de ajustar a qué coño es o qué coño somos, ¿no? Eh, pero yo entiendo que con el tiempo se irá aplicando. Ten en cuenta que esta denominación que tenemos es porque nos tenemos que homologar al resto de Europa. Así mismo tendrá que ser poco a poco más para adelante, ¿no? ¿Más? Si no queréis mayo, cuando queréis, nos vamos, ¿eh? Ya, Pepe.